Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Los saluda Julián Giraldo desde Instinto Bursátil para poder actualizarnos un poco con respecto a los últimos datos que hemos obtenido de las diferentes economías del mundo, los movimientos de los gráficos y lo que sucedió hoy con respecto a la conferencia de Powell y la decisión del Banco Central más influyente del mundo, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos. Sí, me disculparán si no hemos podido conectarnos en la comunidad estos últimos 3 días. Sin embargo, pues aquí estoy presente para poder ofrecer mi opinión, ¿vale? En base, por ejemplo, a lo que hemos estado practicando y vuelvo y repito a la evolución de los datos y los respectivos gráficos. ¿Listo? Muy bien. Me gustaría empezar el video hablando de la renta fija, un poco de los bonos del tesoro de 2 y 10 años como tal, que son los más seguidos por el mercado actualmente, teniendo en cuenta que, bueno, el de 10 años tal vez no, pero el de 2 años es percibido como un bono basura, ¿sí? Algo de muy corto plazo, ¿bien? Lo que refleja o lo que nos da a entender, así como lo vimos en el último video, de que cuando, e incluso como nos explicó el profe Pablo Gil, de que cuando es capaz de superar cotas al alza, ¿sí? Estos son malas noticias como tal para la economía estadounidense y es positivo para el dólar americano. Al mismo tiempo nos reflejan las reales intenciones, las verdaderas intenciones de la Reserva Federal frente a los tipos de interés. ¿Sí? Hoy el bono de tesoro de 2 años está en los 3,76%, volviendo a recuperar una estructura alcista de corto plazo. Si nosotros lo vemos en el largo plazo, entendemos o vemos que es una estructura completamente bajista, ¿sí? Nosotros ya conocemos nuestro ejercicio, entonces lo voy a hacer aquí, rápidamente. Aunque fíjense, si lo vemos bien, si hacemos las cosas de manera correcta, nos damos cuenta que sí, efectivamente es una estructura bajista, luego de que perdió los 3,55% a la baja, exactamente en octubre del año pasado, donde se pronosticaba que los tipos de interés iban a reducirse. ¿Listo? Pero hoy por hoy, si nosotros lo estudiamos en las otras estructuras, en los demás fractales, nos podemos dar cuenta que el bono ha superado una barrera muy importante, que eran los 3,66%. No debía superarlo para poder determinar que lo que hablaba la Fed, si fue hawkish como lo fue hoy el día, como lo fue el día de hoy Powell, cayera y debilitara al dólar. ¿Listo? Entonces ya empezando por esta parte y estudiando los fractales, nos damos cuenta, fíjense, supera máximo tras máximo tras máximo. Obviamente faltaría la sesión de las 3 y 4 de la tarde para poder determinar la superación de los 3,76%, pero la fuerza que lleva es absoluta. Bien. Por lo tanto, la probabilidad de que sí termine consolidándose por encima del 3,76% es muy alta. Que pueda superar cotas de los 3,80 es peligroso porque se dirigiría con una probabilidad muy alta nuevamente a las cotas de los 3,96%, niveles que no se ven desde julio del año pasado. Por la parte del bono de 10 años, nos encontramos, como lo habíamos visto en el último video, que vuelve a intentar amenazar el nivel de los 4,31%. Sin embargo, veamos la estructura verdadera y fijémonos, chicos, que a 10 años el bono de tesoro de los Estados Unidos nunca ha perdido la estructura alcista, ¿sí? Esto es una estructura alcista desde octubre incluso del año 2023. Se lateraliza, bien, pero la tendencia de los bonos del tesoro de 10 años de los Estados Unidos es alcista. Si nosotros lo vemos en el plazo del mediano plazo, mediano largo plazo, nos podemos fijar en lo siguiente. Nos podemos fijar en que el precio hace rompimiento, luego cambia, confirma. Por todo este periodo de tiempo estuvo confirmando una estructura bajista, ¿sí? Incluso con diferentes periodos hacia la baja. Bien, vean. Vamos a encontrarlo. Estoy haciendo el ejercicio para encontrar la estructura real del bono
a 10 años. A ver, fíjense cómo fue haciendo diferentes periodos de distintas estructuras. Sí, acá la embarré. A ver, volvemos. Aquí, aquí no hay nada. Miren, la encontramos. Hemos encontrado la estructura diaria. Vean cómo igual ha mantenido una estructura alcista desde abril del 2025. No la ha perdido. Sí, los bonos también son alcistas. Y en el corto plazo, bien, en el mediano plazo, también son alcistas. ¿De qué manera? De la siguiente. Fíjense en esto. Aquí rompe, cambia, rompe, rompe y acá se ha mantenido. Ahí está. La superación de los 4,27% al alza confirmaría su estructura del mediano a largo plazo. Y hoy por hoy, o desde principios de semana, el precio ha recuperado una estructura claramente alcista, o la parte de la renta de los de 10 años y 2 años. Esto está ocasionando que la renta variable se vaya al diablo, muchachos. ¿Sí? El SP 500 que entró en un mercado bajista desde febrero, desde inicios de febrero de este año, ¿de acuerdo? Ya corrige desde su máximo histórico un 5%, alcanzando un mínimo del 6,13%. La probabilidad de pérdida de los 6.506 es muy alta, muchachos, ¿sí? Y si se pierde este nivel, pues nada que hacer. El SP 500 tiene un terreno de caída muy amplio con zonas de Fibonacci a los 5.971, 5.619 puntos, que representaría igualmente una corrección desde máximos históricos de un 14 o un 20%, ¿sí? Sin decirles a ustedes que puede caer más, un 31%, es una corrección bastante interesante y lo está haciendo de una manera chévere, ¿sí? Lo hace en una estructura bajista. Wall Street es bajista, ¿sí? Eso es todo lo que nos interesa a nosotros determinar. Wall Street es bajista. em, la fuerza con la que habló Powell hoy, o lo hawkish que fue Powell hoy, apuntalan que las ventas van a seguir en el SP 500. ¿De acuerdo? Ya saben que quien dice SP 500 pues dice Nasdaq 100. El Nasdaq 100 que se encuentra en una lateralización desde el mes de octubre, cuando alcanza su último máximo histórico en los 26.193 y se lateraliza. Está lateralizado entre los 24.214 y los 26.091 puntos. Pero una federal hawkish por más tiempo del que esperaba el mercado. Una guerra en Irán que sigue escalando. Una inteligencia artificial que pone dudas a pesar de que Nvidia lidera la materia de la inteligencia artificial. Meta también lo acompaña con creación de infraestructura para el tema de la inteligencia artificial. Las revoluciones, antes de poder lograr su máximo potencial, primero tienen una purga importante. Y el Nasdaq 100 tiene todavía latente la pérdida de los 24.214 puntos, lo que llevaría al Nasdaq como mínimo a que visite su mínimo estructural del largo plazo, su tendencia principal, en los 22.956. Si este nivel es perdido, cosa que podría presentar cierta resistencia dependiendo de los earnings y los resultados que vayan ofreciendo las compañías, teniendo en cuenta que Estados Unidos o la SEC ya estudia la posibilidad de poder reducir los earnings de las empresas de 3 meses a 6 meses. O sea, solamente veríamos la evolución de los negocios cada 2 veces al año, ¿sí? Semestral, o sea, 2 veces al año. Lo que podría ser un poco complejo para el inversor, porque tendría que esperar un tiempo más prolongado para saber cómo va el negocio que está comprando. Trimestralmente, para mí, desde lo personal, es lo adecuado. Si lo hace la SEC,
pues nos va a quedar un poquito más difícil ver cómo es la evolución real del mercado y cómo la parte macro y geopolítica pueden estar afectando el sector. ¿Listo? El Nasdaq 100 es bajista también, ¿de acuerdo? Está atrapado todavía entre el mínimo de los 24.314 y el máximo de los 25.343 puntos. El Dow Jones también, fíjense, yo lo veía hoy cuando hablaba Powell, tanto que se ufanaba Donald Trump cuando llegó a los 50.000 puntos, atreviéndose a decir la barrabasada y la estupidez, me disculparán la expresión de la palabra, con respecto a que el Dow iba a llegar a los 100.000. No fue sino que hablara Trump cuando llegó acá y el Dow se desplomó. La economía real de los Estados Unidos se está viendo seriamente afectada por la política monetaria restrictiva que ya lleva más de un año en el 3,75%. Veámoslo, veámoslo bien. ¿Cuánto tiempo llevan pausados los tipos de interés en el mismo nivel? ¿Ok? Llevan pausados desde diciembre del año pasado. ¿Sí? 4 meses prácticamente pausados en el 3,75. La pausa más larga fue del 4,5, ¿sí? Desde el 29 de enero hasta el 17 de septiembre, cuando se decidió comenzar o se decidió continuar con la reducción de tipos. Bien. Esto es serio, muchachos. La economía está entrando en una contracción seria, ¿de acuerdo? El mercado, los gráficos, que son de los que nosotros nos podemos fiar junto con los datos, nos demuestran que el daño que le está generando la Reserva Federal a la economía de los Estados Unidos o como tal los tipos de interés es seria. ¿Listo? Perfecto. Entonces, por la parte de los índices, mientras los bonos del tesoro sigan superando cuotas que no deberían superar, ¿sí? La renta variable va a seguir viéndose perjudicada. ¿Listo? Y las ventas nos van a llevar a tener mayores beneficios de éxito o probabilidades de éxito. Por otro lado está el Bitcoin, ¿sí? Un Bitcoin que a mí me parecía interesante los últimos impulsos. Yo veía desde incluso en esta subida yo decía nada que ver, incluso digo todavía nada que ver, pero ya eran impulsos interesantes, ¿sí? Sin embargo, tiene la importante tarea de superar los 79.253. Pero la Fed, al ser agresiva, a darle más atractivo a la renta fija y al dólar, el Bitcoin vuelve a desplomarse. Cae desde los 76.088 y cotiza en estos momentos en los 70.886 con un nuevo carácter bajista que se vuelve a alinear a la consolidación que se viene estructurando desde inicios de febrero. Todo esto es el movimiento de BTC, pero su verdadero máximo es este. Impulso, todo esto es un retroceso. Si hubiera sido capaz o si es capaz de venir a superar esta cota, esta importante resistencia en los 79.232, ya podríamos decir que Bitcoin tiene una esperanza, ¿sí? Para venir a superar los 97.000. Pero no es así. Tanto los activos de riesgo como la renta variable siguen siendo fuertemente castigados. Otro punto muy importante que no se les puede olvidar a los crypto lovers es la pérdida de los 76.453. Equipo, si el Bitcoin se consolida por debajo de esta importante resistencia técnica, de este importante soporte, perdón, Bitcoin entra o termina de consolidarse como un mercado bajista de largo plazo. Y nuevamente los $32.000 por BTC adquieren mucho interés. ¿Listo? Al mismo tiempo que Ethereum también venía subiendo de una manera bastante interesante. Los últimos impulsos fueron bastante chéveres, llevándolo incluso casi casi a tocar la resistencia que debe superar para que cambie su estructura de bajista a alcista en los 2.395 puntos, pero no lo hizo. Por el contrario, en la estructura del corto plazo, en su tendencia del corto plazo, vuelve a ser bajista. ¿Listo? Se alinea nuevamente con todos sus fractales, con todas sus temporalidades bajistas. Está lateralizado. Igual es impulso. Todo esto es un retroceso. ¿Listo? Incluso es una
lateralización, acumulación, distribución, como lo quieran ver. Desde mi punto de vista, el precio se frenó, no ha hecho nada interesante Ethereum desde febrero de este año. Y por el contrario, al igual que BTC, nuevamente la pérdida de los 1818 puntos adquiere mucho atractivo. ¿Listo? Entonces, ojo porque tanto las criptomonedas como la renta variable, háblese de la misma como el SP 500, el Nasdaq 100 y Dow Jones en la parte norteamericana, son bajistas. ¿Listo? Comentando lo de los bonos, podemos trasladarnos a Forex, ¿sí? Incluso hablar un rato del oro y las materias primas. ¿Listo? Es bajista, muchachos. Yo a veces veo foros o veo estos grupos de traders, ¿no? En diferentes páginas que yo también estoy suscrito o agregado y veo mucho la pregunta de ¿qué tendencia tiene el oro? El oro es bajista, ¿sí? Listo, ok. Sus tendencias principales son alcistas. Eso es indiscutible, muchachos. Solamente hace falta ver cómo se estructura una tendencia. Máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente. Pero fíjense todo el marco, todo el margen que tiene el oro para corregir. Puede caer incluso hasta los 3.895 y seguir siendo alcista, pero puede seguir cayendo. Olvídense de eso de que el oro es un activo refugio y hay guerra y bla, 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 y bla, bla, bla. Así funciona el mercado realmente. Yo lo he aprendido en base a la experiencia y también en base a escoger buenos maestros que me enseñen las cosas como realmente funcionan. ¿Listo? Ahora, cualquier cosa puede suceder. Mañana el oro puede reventar al alza porque, no sé, revienta una tercera guerra mundial, escenario que ya también se está viendo bastante aplacado y por suerte para la humanidad, porque los países europeos y asiáticos no le siguen la cuerda a Donald Trump con querer incorporarse a la guerra en Irán, ¿sí? Y Estados Unidos e Israel están peleando solos contra Irán. ¿Listo? Mientras que Irán pelea contra todo el Golfo Pérsico, porque las bases enemigas para ellos se encuentran en sus países vecinos, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar y demás. ¿Listo? Bien, el oro por el contrario en diario o en la tendencia del mediano largo plazo es alcista y está lateralizado. Este es un escenario del que habíamos hablado en muchas ocasiones y que los traders no solemos tener en nuestra ruta, la lateralización. Se lateralizó, ¿listo? El oro está atrapado entre los 4.533 y los 5.419. Por otro lado, la estructura del mediano plazo sí es bajista, ¿sí? Es bajista entre este máximo y este mínimo. E igual se lateralizó, pero es bajista. Con la fuerza de los bonos y la fuerza del dólar, el oro va a seguir siendo bajista aquí, ¿sí? Si nosotros estudiamos un ratico, por ejemplo, indicadores importantes o interesantes a tener en cuenta, como lo es la masa, el retail, nos podemos dar cuenta de que los retails siempre empiezan igual y están comprando oro por una simple razón, porque el oro es un activo refugio. En eso es lo que más se basan. Y escuchen, vean las encuestas, muchachos, sean un poquito curiosos en ese sentido. Y aquí se aplica la ley de Peter Lynch y Warren Buffett. Cuando ustedes escuchen a gente que no tiene ningún tipo de conocimiento en un área que está comprando un activo, en este caso el oro, prepárense para vender. Y en sentido inverso, cuando escuchen a una persona que está vendiendo un activo, por ejemplo, cuando Bitcoin ya no pueda más en ventas y todo el mundo hable de ventas y Bitcoin siga sólido como un proyecto a largo plazo, prepárense para comprar. ¿Listo? Mientras tanto, activos como el oro y la plata son bajistas. ¿Listo? La plata también es bajista, muchachos. La plata es bajista, incluso a diferencia del oro en su tendencia del mediano largo plazo, cuando perdió los $86 por onza. ¿Listo? El mínimo de los $71 corre riesgo de perderse y tenemos un objetivo de Fibonacci en los $52, significando una corrección desde máximos históricos de un 57% en la plata y seguir siendo alcista en el largo plazo.
¿Listo? Por otra parte tenemos el petróleo, fíjense, un petróleo que, muchachos, el referencia de WT, o bueno, la referencia de Estados Unidos, ya está nuevamente en los $100 prácticamente, ¿sí? La gasolina en Estados Unidos ya está subiendo. Ya llevamos casi 21 días de guerra, 3 semanas. Este sábado se cumplen 3 semanas de guerra en Oriente Medio y el petróleo es alcista. El petróleo entró oficialmente en un mercado alcista del mediano largo plazo cuando fue capaz de superar los $93 por barril y mantenerse en esa cota. Esta fue eh, ¿cómo se dice? Bueno, acá entró el G7, ¿sí? La intervención del G7 sacando 400 millones de barriles de sus reservas, corrigen el precio del petróleo desde su máximo de los 112 hasta los 75, pero es que estos son medidas del corto plazo, muchachos. Y cuando la guerra va más, siendo una guerra en un sector tan o en una parte tan importante del mundo para el sector energético, el petróleo se va a recuperar porque hay un shock de oferta en estos momentos. Bien. La parte del Brent es más preocupante porque ya vuelve a los $107 por barril. Si nosotros estudiamos el histórico del gráfico, se encuentran niveles de julio del 2022. Van a mandar a los europeos a la misma época de 2022-2023. Los van a poner a pagar más en energía que en comida. ¿Listo? Apúntense eso, muchachos. ¿De acuerdo? Ahora sí, hablando entonces de que tanto las materias primas como el oro y la plata, son bajistas por la fuerza del dólar, ¿sí? Y el petróleo es alcista, bueno, y por la fuerza de los bonos del tesoro, y el petróleo es alcista, inherentemente debería reportarse como un activo bajista porque esto nos va a llevar a una recesión mundial, muchachos. Y Estados Unidos sigue enfrentando un riesgo muy grave que es la estanflación. ¿Listo? Si eso sucede, nos vamos a un 1929. ¿Listo? Mucha gente me ha dicho, no es posible, eso no es posible. Vamos a ver qué pasa. Yo de todas maneras me enfoco en el ahora, lo que está pasando ahora mismo. ¿Listo? El futuro no lo conozco. Trato de predecir los diferentes escenarios o estudiarlos. ¿Listo? Y asimismo prepararme para ellos. Pero el futuro es incierto. Mañana se puede acabar la guerra en Irán y esto, ¡boom!, al piso. O en Ucrania, que pasó a ser una guerra de segundo, de segundo nivel. Sí, prácticamente por así decirlo. Ucrania está completamente abandonada. ¿De acuerdo? Bien, perfecto. El petróleo es alcista, entonces, y con un dólar caro, la inflación va a volver a reventar muy duro, muchachos. Preparémonos para ello. ¿Listo? Entonces, S&P 500 o Wall Street en general son bajistas, Bitcoin y Ethereum son bajistas y los bonos, si se mantienen con esta fuerza actual, miren, por encima del 4%, todos, todos. ¿Listo? Bueno, el de 2 años cerquita. Bien, ahora sí vámonos a Forex. ¿Qué hizo el dólar hoy? Bien, el dólar hoy recupera la zona de los 99,82 y se va al alza. Va a volver a poner a prueba la importante resistencia de los 100,37. Si esta resistencia se pierde, equipo, preparémonos para un dólar fuerte nuevamente, ¿sí? Que lo veamos como mínimo en los 101 puntos. Pero si se pierde la resistencia de los 100,34, esta resistencia corre riesgo y la probabilidad de que el dólar recupere o siga manteniendo un retroceso más extenso de este impulso y salta. ¿Listo? Los inversores en estos momentos prefieren el dólar, perdón. ¿Sí? El dólar es alcista en su estructura del mediano plazo y pasa a ser alcista en su estructura del corto plazo. ¿Cuáles son los datos que hemos obtenido esta semana, por lo menos por la parte de Estados Unidos? Hagamos un repaso de lo que habíamos visto el domingo. Canadá sube su inflación, sube en su IPC, pero menos de lo esperado. ¿Listo? Esto es una relajación para el Banco Central de Canadá. ¿Listo? Lo que podría verse entonces como una debilidad en el canadiense. Mientras que la inflación subyacente también cayó del 2,6 al 2,3. Subyacente, interna. ¿Listo?
Luego tuvimos el índice manufacturero del Empire State de los Estados Unidos, cayó muy fuerte, al menos 0,2%, y el índice de producción industrial cayó como se esperaba, pero un poquito menos de lo que esperaba el Forecast. ¿Listo? Por otra parte, Australia sube tipos de interés del 3,85 al 4,10. Y miren lo que hizo Australia, chicos, lo que habíamos conversado ese mismo domingo. El dólar australiano es alcista, ¿sí? Está lateralizado. Pero fíjense, el dato lo hace subir, pero la fuerza del dólar lo vuelve a repeler a la baja. A pesar de que Australia tiene un diferencial de tipos de casi un 0,5% frente a la Reserva Federal, la fuerza del dólar aplaca al australiano, ¿sí? Y hoy por hoy lo vuelve a llevar a la baja en el corto plazo. ¿Listo? Pero vamos por orden, vamos por orden. Estábamos viendo el calendario, ¿listo? Luego tuvimos las ADP, mal dato, de 15,5 salen en 9.000, ¿sí? La revisión semanal más baja de lo esperado. Vuelvo y repito, Estados Unidos sigue enfrentándose a la estanflación, un escenario económicamente hablando muy delicado, demasiado, demasiado delicado. ¿Listo? Ventas de viviendas pendientes suben del -1%, esperaban una recuperación al -0,6, quedan en el 1,8%. Un buen dato para la economía estadounidense en ese lado. ¿Listo? La subasta de bonos, miren, los inversores están exigiendo más rentabilidad para confiar en la deuda estadounidense. ¿Listo? La balanza comercial de Japón salieron check. Miren, tienen un superávit. ¿Listo? Después de tener un déficit de 1.163 billones. Tienen un superávit o obtuvieron un superávit en el mes de febrero de 57,3 billones. Lo que fortaleció momentáneamente a los yenes por un ratico. ¿Listo? Y hoy tuvimos bastantes datos. Todas esta semana fue y puede seguir siendo muy, 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 muy volátil, muchachos. Demasiado. ¿Listo? Todavía faltan datos, ya los vamos a ver. El IPC en la zona de euro del 1,7 cumplió con el Forecast. Recuerden que cuando el mercado cumple con las expectativas, la volatilidad es baja. ¿Listo? Pero esto es una posibilidad de fuerza para el euro, porque el Banco Central Europeo ya vuelve a ver la probabilidad de que tienen que comenzar a subir tipos de interés nuevamente. Ojo con el Euribor en la parte europea. La inflación subyacente también cumple, el 2,2 sube al 2,4%. Nuevamente se aleja del objetivo del Banco Central. Y durante el mes de febrero, ¿sí? Del -0,6, esta vez sí sube menos de lo esperado. ¿Listo? El IPP en los Estados Unidos. Por acá ya empieza la inflación en Estados Unidos. Esto ya es un mal dato para la inflación. Del 0,5 se esperaba una caída al 0,3, quedaron en el 0,7. Ya se empieza a ver que estos efectos por parte, digamos, de la guerra arancelaria y también del conflicto en Irán y el continuado conflicto en Ucrania, que vuelvo y repito, pasó a segundo plano, ya se está trasladando a la producción. Y recuerden que esto es una cadena. Los productores trasladan el aumento de precios al consumidor final, ¿sí? Y la inflación sube. ¿Listo? ¿De acuerdo? Es verdad, también se puede ocasionar un deterioro de la inflación vía demanda, erosionando la demanda, haciendo que la gente ya no consuma. Pero eso es un escenario muy delicado, porque si la gente no consume, no hay crecimiento, y si no hay crecimiento, nos vamos a una recesión. ¿Listo? El IPP subyacente, igual del 0,8%, se esperaba una caída del 0,3%, se ancla en el 0,5%. Canadá cumple con su expectativa de mantener tipos de interés del 2,25, se quedan en el 2,25. ¿Listo? Entonces no hay sorpresa en el mercado, ¿vale? Canadá es débil actualmente. Y luego, el día de hoy, tuvimos la verdadera cita de la semana, la Reserva Federal. Esto estaba más que descontado, chicos. 3,75, 3,75, 3,75. Vamos a ver las proyecciones. Proyección de tipos de interés en el segundo año. ¿Listo? Del 3,1 se espera que caigan al 3,1. Proyección de tipos de interés actual del 3,6 que caiga ya al 3,4 en el primer trimestre.
Proyección de tipos de interés de largo plazo, se espera que estén en el entorno del 3,1%. Pero estos son divinas palabras, muchachos. ¿Sí? Todo esto son divinas palabras. Bien. En el sentido de que lo que realmente nos muestra que esto pueda cumplirse es, digamos, las expectativas que tiene el FOMC. ¿Sí? Y miren, hay una probabilidad de que en las siguientes reuniones se pausen tipos de interés. Es que ni siquiera se vio una reducción de tipos este año, muchachos. No se ve, miren, no se ve una reducción de tipos ni siquiera para el año 2027. El dólar es fuerte, ¿ven? El dólar es fuerte hasta que esto no cambie. ¿Listo? Ya para terminar con la parte de los datos pendientes, porque hoy en la noche, 7:30 de la noche, hora Colombia, hay tasa de desempleo en Australia. Se espera que se mantengan igual, pero que haya una creación de empleo de 17,8 a 20,3. ¿Listo? Y también tenemos decisión de tipos del Banco de Japón, 0,75%. Por otra parte, mañana en la madrugada tenemos tasa de desempleo del Reino Unido que se espera que aumente y posiblemente lo cumpla. El 5,2 al 5,3. Malas noticias para las libras esterlinas. ¿Listo? Los ingresos medios de los trabajadores también se espera que se reduzcan del 4,2 al 3,9. Evolución trimestral de empleo. De 52.000 se espera que se hayan destruido 4.000 empleos. Bien, tenemos decisión de tipos por parte del Banco de Suiza, están en 0%. Listo. Decisión de tipos de interés por parte del Banco de Reino Unido del 3,75 al 3,75 que se queden pausados. Listo. Se esperan que los integrantes del Banco de Reino Unido se mantengan con votos a favor de recortar tipos de 4 a 2. ¿Listo? Y de mantener de 5 que suban a 7. Esto es una relativa fuerza para la libra. Entonces la libra podría ser primero bajista, luego alcista, pero terminar siendo bajista porque la situación en Reino Unido es de las peores en los últimos tiempos. Mañana tenemos peticiones de subsidio por desempleo de los Estados Unidos y también tenemos decisión de tipos del Banco Central Europeo. Qué semana tan... Bueno, una semana muy volátil en cuestión de datos. Terminamos ya el viernes con ventas minoristas subyacentes de Canadá, pero por lo menos por la parte de Estados Unidos ya terminaríamos un poco relativamente tranquilos. Uf, chicos, qué decir, ya terminemos el video con el gráfico, ¿listo? Para no irnos tampoco tan extensos, porque recuerden que hay muchos temas de los que podríamos conversar, pero el dólar es alcista. El peso colombiano también corre el riesgo de volver a ser alcista, porque a pesar de que Colombia es uno de los países latinoamericanos más beneficiados por el tema del conflicto en Irán, teniendo en cuenta que somos exportadores de petróleo, ¿sí? Hay que ver otros factores como las elecciones políticas o las elecciones presidenciales ahorita en mayo de este año, lo que genera mucha incertidumbre, desconfianza, miedo, ¿sí? Y si hay aberración al riesgo, también salen los inversores de los mercados emergentes. Entonces, el peso colombiano, a pesar de que sostiene estructuras bajistas en todas sus temporalidades, si el dólar se sigue fortaleciendo, puede correr el riesgo, ¿sí? De que siempre y cuando sea capaz de superar los $3,710 al alza, pueda llegar como mínimo a los 3,725. Y ya de ahí en adelante, entre los 3,963. Ese es un nivel que hay que estar vigilando. Vámonos al Use de Cat, equipo. ¿Qué habíamos dicho nosotros del Use de Cat en el video del domingo? La estructura, siendo el ejercicio como siempre debemos hacerlo, es bajista, ¿sí? Aguantó o sigue aguantando mucho esta zona, que es el 50% de este impulso X1. Perfecto, eso está genial. Bien, eso está bien entendido. Sin embargo, eso no quiere decir que el precio vaya a caer desde ahí inmediatamente. No tiene el por qué. Tiene un objetivo de Fibonacci aquí. Tampoco tiene por qué darlo. Pero si nosotros ya vamos siendo más objetivos, nos damos cuenta que el precio en estos momentos, en los siguientes 12 minutos, está confirmando la ruptura de los 1,3721 y que en el corto plazo es alcista. ¿Sí?
Es por eso que a pesar de que las tendencias alcistas mandan, ¿sí? O sea, las tendencias mayores mandan, perdón. Las estructuras o las tendencias menores son las que van conformando esa continuación de las tendencias mayores o son las que la cambian. Y hoy el Just de Cat es alcista. Se compra después de que termina de hablar Powell, confirmado ya que el dólar pasaba a ser alcista. Se compra, listo, en los 1.37, 162 y esperemos que nos dé el profit. El mercado a mí en lo relativo me ha estado dando cierta paliza esta semana. ¿Vale? Teniendo en cuenta que, fíjense, esto que me hizo aquí el euro dólar fue de madres, ¿no? Sale el stop loss y se va take profit. Ah, ok, no pasa nada. ¿Listo? Hoy estructuró para las compras, ¿sí? Mentiras, hoy ya había cambiado su tendencia. Aquí, cuando perdió los 1.15, 32 cambia la tendencia, ¿bien? Y da estructura para vender, chicos, esto es un manual. ¿De acuerdo? Hablándolo a nivel técnico, fíjense, ahí está. Aquí estuvo la venta a las 10 de la mañana. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no vendí? Julián Giraldo, ¿por qué no vendí? Porque había mucha incertidumbre con lo que fuera a decir Powell. Y yo ya realmente ya no voy con afanes en el mercado, chicos. Ya no intento apresurarme a él, ya no quiero sacarle dinero rapidito. No, ya prefiero que haga lo que hizo. Listo, estructuró, me confirma las ventas. Las tendencias del mediano plazo son bajistas en el euro y en la libra, ¿de acuerdo? Y lo que habíamos dicho el domingo, el mínimo de los 1.14 corre mucho riesgo de perderse. Miren lo que hablábamos también con con esta metodología que existen muchos traders de querer adivinar el precio, ¿no? Orden pendiente, tan vacío, imbalance, orden block, lo que sea, un ratico, 2 días hacia arriba, en lo que pueden sacar mucho dinero algunos traders, pero muchos esperan es un impulso así. Chicos, el mercado ya no está para hacer swing trade, ¿sí? Por lo menos no si no se tiene un contexto amplio de los escenarios con los activos que estemos viendo. ¿Listo? Ya no se presta para ello. Cualquier cosa puede suceder. ¿Listo? En una hora confirma el rompimiento de los 1.1505. Yo esperaría el retroceso y volvería a mi idea principal del lunes o domingo cuando subimos el video de las ventas en los correlacionados con el dólar, llámese el euro, llámese la libra, llámese el AUD USD. ¿Sí? Perfecto. Listo. Bien, entonces, use the card compra, euro dólar ventas. Libra dólar, la libra dólar lo mismo. Fíjense, incluso puede tener un margen más amplio de corrección y aún así seguir siendo alcista. Escenario contrario que tiene el euro. El euro ya está muy cerquita de perder el nivel que no debe perder en la temporalidad diaria. Si lo quisiéramos seguir viendo de manera alcista en el mediano largo plazo. Bien, la libra todavía tiene cierto chance, ¿de acuerdo? Sin embargo, corre riesgos porque la situación en el Reino Unido es catastrófica, muchachos. Bien, hoy por hoy y se vuelve a alinear con su tendencia del mediano plazo. Miren, X1. Esto hasta el momento es el 2 entendiendo lo básico de Elliot. Bien, y en el corto plazo ya se ha vuelto a alinear. Rompió, confirmó las palabras de Powell, los bonos, las expectativas de tipo. Lo único que está en contra es la estacionalidad, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? Vimos la estacionalidad del mercado o vimos la estacionalidad del dólar en los siguientes meses y en sus últimos 10 y 15 años ha sido bajista en el mes de abril. Entonces es lo único que me pone a dudar, ¿listo? Y me pone a tener atención, pay attention. Pero pues hay que estudiar el escenario actual, ¿listo? Y ya lo que dijo Powell. Entonces, ojito, porque el dólar es alcista. Bien. Veamos el sentimiento, por ejemplo, ¿qué pasa? Bien, perfecto. Es un indicador neutro, no nos dice nada. Hay más gente vendiendo que comprando, pero está bastante eficiente. Ni para acá, ni para allá. La libra esterlina es bajista. Listo. Hay volumen de negociación en la libra, hay volumen de negociación en el euro. Sí, aunque bueno, el volumen vendedor se ha disminuido.
Sí, no se ha logrado mantener alcista, pero vamos viendo la evolución de los gráficos en los siguientes 2 días que quedan de semana. El australiano. Bien, chicos, a pesar de que Australia sube tipos de interés, tienen un diferencial de tipos más amplio que Estados Unidos y hoy esperan datos de empleo, ¿listo? Esperando que se mantengan en el 4,1% actual y esperando que exista una creación de empleo. Estos son datos positivos para Australia. Vamos a ver de todas formas el histórico. Ah, miren, hay PIB del cuarto trimestre. Ah, no, esto es neozelandés. ¿Listo? Desde cómo ha sido su histórico en el desempleo. ¿Listo? Se han mantenido en el 4,1% desde el dato pasado, desde el principio de año, 21 de enero. Se espera que no varíe. Si varía, si esto llega a subir un poquito más, es un dato negativo para Australia. Si se disminuye, es un buen dato para Australia. Vienen del 4,5%. Ese 4,1% es el mismo nivel de mayo del año 2025, incluso prácticamente de febrero. ¿Sí? Están en un nivel históricamente aceptable desde febrero del 2025. Si suben, la espiral volvería a ser alcista, negativo para Australia. Si bajan, la espiral se mantendría en estructura bajista, positivo para Australia. Si se mantienen, yo no esperaría mucha volatilidad en los pares australianos. ¿Listo? Y como tal, a nivel técnico, una consolidación, ¿vale? Algo parecido a lo que hizo aquí. Bien. En el mediano plazo es bajista, es alcista, perdón. Pero eso no quiere decir que igual que no se pueda mantener así, ¿vale? Si el dólar sigue siendo fuerte, el australiano es una de las divisas que más lo resienten, ¿de acuerdo? Hoy por hoy vuelve a confirmar la ruptura de los 0,7058, lo que ustedes ya saben cómo funciona, confirma la tendencia bajista, esperaríamos un retroceso acompañado posiblemente o impulsado posiblemente por el dato del desempleo para seguirlo vendiendo. ¿Listo? Veamos el sentimiento, qué está pasando con el retail. Ok, listo. Acá ya hay un contra para las ventas. ¿Sí? Ya hay algo que me hace ver con mayor precaución vender el australiano. Bien. El volumen de negociación tampoco aumenta mucho en esa subida. Pura eh, liquidez del momento. Momentum que ocasiona el fundamental de hoy y la conferencia de Powell. Entonces hay que ir con cuidado en los australianos. El dólar yen, por otro lado, recuerden que también tenemos dato de tipos de interés hoy con Japón, pero que habíamos conversado que Japón es alcista en todos sus timeframes. Japón es alcista, ¿vale? Hay que tener es cuidado con una intervención del Banco de Japón, pero Japón es alcista. Me ha dado una paliza Este stop loss sí me dolió hoy, chicos. Se vendió, ¿por qué se vendió, Julián? Porque así dictaminó el plan. Se vendió, el dólar era efectivamente bajista, sacó en stop loss e igual se fue a TP. El mercado es un cabrón. Pero este tipo de cosas son las que a mí me han fortalecido, muchachos, equipo. En serio, créanme, me ha fortalecido frente a que a mí las pérdidas me la traen floja, ¿sí? No me importan las pérdidas, son solamente parte del negocio, ¿de acuerdo? Entonces, listo, me adapto, las estructuras son alcistas, hay dato con Japón, ese dato podría fortalecer un rato al yen, pero ayudarme con una estructuración para volverlo a comprar. ¿Listo? Veamos el retail de todas formas. ¿Qué pasa con el retail? Bien, me apoya en esta ocasión, me apoya las compras, me gusta, me parece interesante. A nivel de RSI ya estamos en un nivel de sobrecompra, todavía no hay divergencia para poder apuntar un retroceso, pero sí ya hay sobrecompra, entonces puede que este impulso alcista ya se esté viendo agotado. Bien, tampoco hay volumen todavía, no confirma todavía el volumen durante el último dato, entonces hay que ir con cuidado, pero la estructura es alcista. El franco suizo igual, yo les había compartido chicos en la comunidad la semana pasada que el franco el viernes confirmó la pérdida de los 0,7860. ¿Listo?
hace su respectivo ciclo bajista del corto plazo, se logra sacar un profit, ¿sí? Pero no volvió a dar oportunidad de entrada, no ha vuelto a dar oportunidad de entrada. En el mediano largo plazo estamos dentro de un retroceso, pero miren un retroceso. ¿Hasta dónde puede llegar? Incluso puede llegar hasta los 0,8151, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de que el dólar tiene probabilidades muy altas de superar los 100 e incluso llegar a los 101,96, el franco suizo tiene una probabilidad muy alta de llegar a este nivel de los 0,81. Si se pierde, ojito, porque el franco suizo entraría en una corrección de todo este impulso, ¿vale? Entonces, ese es el tema de los fractales y la alineación de las tendencias, ¿de acuerdo? El franco suizo igual es alcista, fuertemente alcista. Entonces yo esperaría simplemente el retroceso e intentaría montarme o intentaría subirme en la nueva ola de compras. Igual mismo ejercicio. Yo quiero ver qué está haciendo el retail. Bien, en este caso es contrario y hay que ir con cuidado porque el retail está más comprado que vendido, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado. ¿De acuerdo? El Audegen, fíjense que el Audegen en este caso acaba de sacarme un stop loss y también me doy cuenta de algo que realmente, equipo, si ustedes me lo preguntan, me parece un poco insulso en el sentido de querer alejarse un poco del dólar, pero a pesar de todo lo que haga el dólar, sí o sí va a afectar a las otras divisas. ¿A qué me refiero? Si el dólar australiano es bajista, equipo, todos los otros australianos van a ser bajistas. ¿Sí? Eso es lo que estaba estudiando en estos últimos stop loss que he tenido, por ejemplo, en el AUD Yen y en los últimos stop loss y take profits que he tenido en el Euro AUD. ¿Sí? Si el AUD USD es bajista, los australianos son bajistas. Lo mismo lo podríamos trasladar a las libras. Si el GBP USD es bajista, todos los GBPs van a ser bajistas. ¿Sí? Véanlo como un índice de referencia aquí. Igual, ¿sí? Si el dólar yen es bajista, si el dólar yen es alcista, todos los yenes van a ser bajistas en ese sentido. O tiene una probabilidad muy alta. Ahí está la correlación, chicos. Entonces, intentar alejarse del dólar, pues es un poco como complejo, ¿no? Pero véanlo de esa forma. Hagan el ejercicio, equipo. Hoy les acabo de enseñar un stop loss más. Me ha pateado tanto en ventas como en compras. ¿Me importa? No me importa. Estadísticamente ya les he enseñado que nosotros salimos positivos si seguimos el plan a rajatabla. Si no lo seguimos a rajatabla, chicos, de todas maneras hagamos lo que hagamos, vamos a terminar perdiendo. Bien, perfecto. ¿Qué voy a esperar yo entonces? Que se complete realmente la pérdida de los 112,42 para volver a la estructura bajista, junto con el dato de hoy poder ver un posible retroceso o no sé, una posible caída vertical que me confirme la confirmación de ventas, esperar su respectivo retroceso y seguirlo vendiendo. ¿Listo? En el sentimiento, sí, este par de todas maneras también hay que irlo con cuidado si se quiere vender, porque el retail está muy vendido, ¿sí? Lo que pone en riesgo montarnos en el retail, pero pues ese es es un indicador más, también puede cambiar en cualquier momento. Al contrario de los otros pares, chicos, bueno, en este caso ya no es el dólar, pero veámoslo en el AUD USD. Fíjense que el AUD USD es alcista, ¿lo ven? Este par también es alcista, pero no quiere decir que no pueda caer hasta aquí, ¿sí? Y rebotar, e incluso lateralizarse. En la estructura del mediano plazo también es alcista, pero fíjense hasta dónde puede llegar, miren, chicos, para los que les gusta el tema de liquidez, estos mínimos los puede venir a sacar, ¿sí? Y seguir siendo alcista. En el corto plazo, entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aprovecharme el ciclo bajista que posiblemente esté formando e intentar venderlo. El GBP-JPY, el GBP-JPY sí ha sido, es un par más chévere. Desde que lo empecé a trabajar, pues hemos obtenido tres profit, un stop loss, bien, y hay que tener en cuenta algo muy importante. Primero, Reino Unido espera datos muy negativos, con un amortiguador que podría ser subida de tipos de interés, pero eso puede ser perjudicial para la economía británica, lo que sacaría a los inversores de la libra esterlina, porque todo el mundo dice, "Oh, ok, permítanme un momento, chicos, que las cuentas están abiertas, los MetaTraders están abiertos y eso es lo que suena. Listo, ya, perfecto.
Entonces, como les decía, todo el mundo ve esa parte y creen que solamente se trata de entender, uy, diferencial de tipos, Reino Unido subió o mantuvo tipos de interés, bien, pero no entienden que esa medida está perjudicando a la economía del Reino Unido, ¿sí? Está perjudicando su crecimiento y está perjudicando el empleo, bien, su productividad, su inversión, todo, ¿de acuerdo? Las ventas de viviendas, todo lo está perjudicando. Bien, por lo tanto la libra esterlina fuera, los inversores chao, ¿de acuerdo? Mientras que el Banco de Japón, aunque también están mal, ¿sí? Va a subir tipos de interés, sí, pero son más catastróficos o son más negativos los datos de Reino Unido que los de Japón. Por lo tanto, que supere los 211,95 es interesante para poder encontrar una oportunidad de retroceso y seguir vendiéndolo, teniendo en cuenta que su estructura del mediano largo plazo es bajista, X1, que su estructura del corto plazo, del mediano plazo también es bajista, X1, y que su estructura del corto plazo, si se pierden los 211,95 también pasaría a ser bajista. ¿Listo? Entonces la libra yen, yo preferiría venderla. Bien. Terminemos con Forex, que es lo más extenso. ¿Listo, chicos? El euro AUD. Este par es muy chévere, muchachos. ¿Sí? Se ha mantenido bajista, fuertemente bajista desde que perdió los 1,7048 en el mes de enero de este año, ¿sí? Ahí confirmó la estructura bajista, ¿sí? Del mediano largo plazo. ¿Listo? Hemos encontrado un área de trabajo entre el máximo de los 1,6827 y el mínimo de los 1,6132. Ya les mencioné que si el audio USD es bajista, todos los australianos también suelen acompañar esa estructura. En este caso, como el euro es el activo principal y el AUD es el subyacente, el euro le ganaría o recuperaría terreno frente al australiano, pudiéndolo llevar incluso por toda esta zona, chicos. ¿De acuerdo? En el mediano plazo es bajista, ¿listo? Estamos en un formato de retroceso, ¿sí? Con un objetivo de Fibonacci en los 1,6425. ¿Listo? Hoy en el corto plazo saca stop loss, fíjense, bien. Y si termina de posicionarse por encima de los 1,6300, tendríamos un fractal alcista, tendríamos un nuevo mínimo, esperaríamos hasta donde llegue el máximo, su respectivo retroceso y poderlo comprar. ¿Vale? Equipo, hagamos un resumen para poder despedirme, teniendo en cuenta que como les he dicho, no nos hemos podido conectar estas mañanas de los 3 días de la semana, pero estaba muy pendiente de ustedes, ¿listo? Quiero decirles que no flaqueen, que no se dejen llevar por los stop loss, tranquilos, hace parte de nuestro trabajo. ¿Listo? La metodología es clara, sea la que sea que apliquen, ¿de acuerdo? Pero la metodología es clara. Si el mercado sube, queremos comprarlo, si el mercado baja, queremos venderlo. Siempre con nuestros tips de no caer en las trampas técnicas que nos hacen los gráficos, ¿de acuerdo? Pero entonces, en sí, el dólar es alcista. El USD CAD es alcista, el eurodólar es bajista, la libra dólar es bajista, el australiano dólar es bajista. Cuidado con los datos de Australia. El dólar yen es alcista, ojo con los datos de Japón. El dólar franco es alcista. Mañana hay tipos de interés de Suiza, no se espera que suban tipos. Entonces sigue siendo un dato negativo, pero ojo con el retail, ¿vale? Que está muy posicionado en compras. El australiano dólar, si confirma la ruptura de los 112,42, es bajista. La libra yen, si confirma la ruptura de los 211,95, es bajista. Ojo con los datos de Reino Unido de la madrugada de mañana. Y el euro AUD, si supera los 1,6299, pasa a ser alcista. ¿De acuerdo? En resumen de los índices, el SP 500 es bajista, el Nasdaq 100 es bajista, el Dow Jones es bajista, Bitcoin es bajista, Ethereum es bajista. Los bonos del tesoro fuertemente alcistas
consolidándose a 2 años por encima del 3,76% y a 10 años amenazando el 4,27%. El VIX de volatilidad en 25. Todavía hay mucho miedo en el mercado. ¿Listo? Y para terminar, los commodities o las materias primas como el oro es bajista, la plata es bajista y el petróleo es alcista apoyado por el conflicto en Oriente Medio y Ucrania. Equipo, Dios los bendiga. Se pueden dar cuenta que es un área, nuestra profesión abarca un área muy extensa. Sin embargo, nosotros lo mantenemos sencillo a nivel técnico. Ya tenemos un radar un poco más claro con lo que puede hacer el dólar, los bonos del tesoro, las palabras de Powell, la continuación en la guerra y seguimos, ¿vale? Espero que se encuentren muy bien, equipo. Dios les bendiga. Un abrazo gigante. Ya saben que cualquier cosita que necesiten por la comunidad de Telegram o directamente a mi número privado. Un abrazo, chicos. Que estén muy bien.